¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Espero estén muy bien en sus casas. Y como lo habíamos comentado, el día de hoy se termina el periodo vacacional, este amplio periodo vacacional que hemos tenido gracias a nuestras autoridades y derivado de esta contingencia. Todas sus tareas, les quiero comentar que han estado llegando algunos porque quiero hacerles hincapié en que muchas de sus tareas no me han llegado. Hay muchas personas que están atrasadas. Les voy a pedir por favor que se pongan al corriente en los trabajos de investigación. Eh, Estoy consciente que no eran para hoy los trabajos de investigación. Les dejaba por ahí otro cuestionario y les dejé también un mapa mental de los temas del libro de argumentación jurídica que estamos revisando en estos momentos. Pero por favor pónganse al corriente, va a ser muy importante que lo consideren porque terminando estos bloques vamos a abordarlo y es necesario que a ustedes les quede claro, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a reanudar nuestras actividades, vamos a seguir con nuestro curso, vamos a seguir con la siguiente ponencia que es la que nos ocupa el día de hoy y vamos a continuar con esto que veníamos platicando, que nos referimos concretamente a los antecedentes históricos del amparo como medio de control constitucional, ¿ok? En las últimas sesiones o en la última sesión establecíamos o hablábamos del amparo como figura estrictamente mexicana y citábamos algunos ejemplos y algunos rasgos históricos que tienen algunos o que tuvieron algunos de los países y que necesariamente incidieron para la formulación y desarrollo de lo que hoy conocemos como el amparo como medio de control constitucional. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar desarrollando este tema y vamos a estructurar estas sesiones históricas de la siguiente manera. Tal cual lo habíamos anunciado, vamos a continuar en esta sesión con los antecedentes españoles del amparo como medio de control constitucional. Vamos a hablar del Common Law y la Revolución Francesa, de esas ideas que dieron origen y que desarrollaron lo que hoy conocemos como el amparo. La siguiente sesión estaremos platicando de lo que es la influencia de los Estados Unidos de América, ya propiamente como un país que forma parte del continente americano, y finalmente nos abocaremos a los antecedentes históricos del amparo en México propiamente. Así es como se va a desarrollar todo esto que nos falta platicar de los antecedentes históricos del amparo. Y sin más preámbulo, entonces vamos a dar comienzo a lo que serían los antecedentes históricos del amparo como medio de control constitucional desde el punto de vista de España. España, estudiándolo naturalmente, desde la influencia que tuvieron las conquistas de las provincias romanas en España, y me refiero concretamente al derecho español anterior, y como lo habíamos comentado en sesiones anteriores, me voy a referir de manera muy concreta al derecho foral. Recuerden ustedes que el derecho foral viene de foro, con F-O-R-A-L, derecho foral. ¿Okay? Que es una figura estrictamente del derecho español. Y el derecho foral acontece o se desarrolla o surge debido a la conquista y a la influencia que tuvieron estas provincias en España, y me refiero concretamente a los visigodos, a los godos y a los ostrogodos, ¿ok? De esta manera es como se empieza a desarrollar el derecho foral en la España. Y vamos a entender nosotros al derecho foral como ese conjunto de normas jurídicas que sirvieron para expedir, para formular nuevas ramas del derecho, y me refiero concretamente a ramas del derecho en materia civil y en materia penal, ¿ok? Entonces, el derecho foral es ese conjunto de normas jurídicas que dieron origen a la división de las ramas del derecho, concretamente el derecho civil y el derecho penal, y posteriormente el derecho municipal, ¿ok? Entonces, derecho civil, derecho penal y derecho municipal. Comenzaron a publicarse estas a partir del siglo VIII, y vamos a hablar de figuras o de instrumentos jurídicos donde se empezaron a publicar o a hacer públicas o a ser del conocimiento común este tipo de normas. Este conjunto de compilaciones del derecho foral se da en compilaciones como el Fuero Juzgo, que es hasta el siglo IV,
cuando por el proceso de la conquista de los reyes católicos, con sus famosas cartas pueblas o fueros, empiezan a compilar esta serie de normas estrictamente en materia penal, estrictamente en materia civil o en derecho municipal, ¿ok? Entonces el documento que da pie a este tipo de documentación de leyes civiles, penales y municipales se da con la conquista o con el proceso de conquista que hacen los reyes católicos en las famosas cartas pueblas o fueros, ¿ok? Es importante esto. Entonces aquí se empiezan a desarrollar otro tipo de documentos, tales como el fuero juzgo, la novísima recopilación de Castilla, posteriormente hablamos de las leyes del toro, del fuero juzgo, y las leyes de Alfonso X. Alfonso X fue una figura importante en lo que fue el derecho, o se conoció como el derecho español. Alfonso el Sabio, se le conocía que es Alfonso X, hizo una serie de leyes o una serie de recopilaciones que ya todos conocemos. Esto lo vimos en Teoría General del Estado, lo vimos en cuestiones de constitucional, en Historia del Derecho Mexicano, y me estoy refiriendo concretamente a las 7 partidas de Alfonso X, de Alfonso el Sabio. Estas 7 partidas empiezan a desarrollar derechos fundamentales para el hombre y para el ciudadano. Es importante porque estas 7 partidas empiezan a hablar de la protección de los derechos procedimentales, derechos estrictamente adjetivos, por lo que se refiere a las ramas del derecho civil y penal. Entonces, el fuero juzgo, dentro del fuero juzgo y posteriormente en las 7 partidas de Alfonso el Sabio o de Alfonso X, se empiezan a proteger los derechos adjetivos o los derechos procedimentales. Y este es el antecedente primordial del amparo en estas figuras o en esta serie de compilación de leyes en materia de amparo mexicano, porque empezamos a platicar de temas propios como la protección de garantías o de derechos fundamentales, aunque sean estrictamente procedimentales o como se conoce vulgarmente como procesales. Estamos hablando de derecho adjetivo. Se empiezan a proteger de manera incidente estas leyes o estos derechos que protegen al hombre, al individuo, al ciudadano, desde el punto de vista adjetivo. Es importante entonces que lo hagamos. Concretamente me voy a referir a la tercera partida de las 7, vamos a referirnos a la tercera, porque esta se refiere concretamente a la justicia. Efectivamente, se refiere a la justicia, aunque tenía un poco de romanticismo esta serie de compilación al momento de plantearla. Establecía a la justicia como el sector o el pilar fundamental para regir al mundo. Entonces, si no hay justicia, de acuerdo a la tercera partida de Alfonso el Sabio, no vamos a poder sostener o sustentar a la sociedad de manera adecuada. De ahí entonces que tengamos que desarrollar leyes que protejan a la justicia como pilar fundamental del derecho o de los derechos fundamentales del hombre ciudadano. Entonces, la tercera partida se refiere concretamente a la protección de estos seres humanos, de estos individuos, y se analiza desde el punto de vista de la justicia, porque es el rector, lo platicábamos, y entonces el hombre se establece en principios, como si bien es cierto que la justicia debe proteger al hombre, el hombre es un ser que debe de vivir de manera honesta. Vamos a partir de la premisa de que el hombre debe de vivir honestamente, y es una idea que empieza a desarrollarse. Recuerden que en ese momento la figura que regía o la figura que gobernaba era el rey, y se empieza a desarrollar esta figura de ampararse directamente con el rey, no contra el rey, con el rey. Si hay algún acto de autoridad que vulnere mis derechos fundamentales de manera adjetiva, o mis derechos fundamentales adjetivos, o mis derechos procedimentales básicos en materia civil, penal y municipal, de acuerdo a la tercera partida de las 7 de Alfonso X, establecemos que nos debemos fundamentar o cimentar en la justicia para proteger los derechos fundamentales. Y yo empiezo a tener esta serie de ideas como civilización de pedir esa petición o de pedir protección al soberano. Yo quiero pedir esa protección al soberano, y entonces empieza a desarrollarse y aparece propiamente la famosa palabrita: yo me puedo amparar con el rey. Voy a ampararme con el rey de esos actos arbitrarios o de esas violaciones a mis derechos fundamentales, porque yo como hombre, yo soy un ser que como hombre vivo adecuadamente,
y yo vivo honestamente, ¿ok? Entonces la justicia es lo que mantiene el mundo, lo que mantiene a la sociedad, y por eso se empiezan a desarrollar concretamente las 7 partidas. En la tercera, que es la de la justicia, se empiezan a desarrollar esa serie de protecciones contra derechos procedimentales fundamentales, y que lo vamos a poder hacer a través de la figura del rey. Vamos a acudir con el rey para pedir esta serie de protección, ¿ok? Esto es lo que vale la pena destacar del derecho civil español para efectos de nuestros antecedentes jurídicos en materia de amparo. Y sin más preámbulo, me parece que es completo, me parece que es lo que ustedes deben de conocer para efectos de la materia de amparo y de la materia también de argumentación jurídica que estamos viendo, de pensamiento complejo y derecho. Y demos entonces por sentado este tema. Naturalmente todos estos antecedentes serán preguntas de examen, y ahora nos vamos a referir concretamente a la figura del common law, ¿ok? El common law, recuerden ustedes entonces, hablando del common law, tema aparte, que hay 3 sistemas jurídicos fundamentales a nivel mundial. Estamos hablando del germano-románico, del cual formamos parte nosotros. Hablamos del islámico, del cual forman parte algunos países del Medio Oriente. Y nos referimos finalmente al common law, como esa serie de antecedentes o ese sistema jurídico del que forman parte los países anglosajones, ya lo hemos comentado, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Australia, como Irlanda, y todas aquellas provincias que sean consecuencia o vengan o tengan un antecedente histórico en el derecho anglosajón, ¿ok? Esto es el common law. Y el common law, como hablábamos, es una figura estrictamente anglosajona. Ya platicábamos que esta figura se basa en antecedentes. Una de las características primordiales del common law es que no es un sistema que refiera normas jurídicas de manera estricta. Obviamente hay compilaciones de leyes, pero una de las características del common law es que los procesos no son escritos, son orales. Tomamos un caso, empezamos a deliberarlo o empezamos a aplicar justicia con base en los antecedentes de otros casos, y esos otros antecedentes son los que nos van a auxiliar a desarrollar nuevas fórmulas o nuevas maneras para poder conocer o para poder juzgar de una manera más adecuada a un sujeto que se ha enjuiciado. Además, toda esta serie de antecedentes naturalmente vienen o tienen su origen, tienen su génesis en la voluntad del pueblo. Entonces, si es la voluntad del pueblo y constantemente esa voluntad se va renovando con base en los antecedentes que son generados por el propio common law, necesariamente vamos a estar protegiendo los derechos fundamentales del hombre y de los ciudadanos, ¿ok? Entonces, el common law también se formula para proteger de manera esencial los hábitos y las costumbres del pueblo inglés. Y algunos sociólogos jurídicos, recuerden que la sociología jurídica es una rama auxiliar de la ciencia del derecho, porque estudia los métodos por virtud de los cuales vamos a estudiar el objeto de estudio del derecho, que es el comportamiento del hombre en sociedad, que es dinámico. Y algunos de estos autores, estos sociólogos jurídicos, denominan también al common law como derecho vivo. Entonces, los sociólogos jurídicos conocen también o dan otro nombre al common law en nuestro sistema jurídico germano-románico, concretamente el mexicano, y con base en algunas ideas de estas provincias, como Italia, como Francia, como Alemania, y se le llama también derecho vivo o Ehrlich. Ehrlich se escribe E-H-R-L-I-C-H, Ehrlich, ¿ok? Y entonces empiezan a surgir una serie de ideas también en el common law como antecedentes concretos del amparo como medio de control constitucional. Y ya que estamos hablando de esta serie de protección de derechos fundamentales, también en el common law empezamos a hablar de la protección de derechos fundamentales desde el punto de vista adjetivo. Así es, también desde el punto de vista del derecho procedimental. Lo primero que vamos a referir son actos privativos de la libertad. Todos aquellos actos que tiendan a privar de la libertad tienen que ser precedidos por una autoridad judicial, y no puede ser de otra manera. Tenemos que basarnos en leyes expedidas con anterioridad al acto, y concretamente todos aquellos actos que tengan que ver con privación de la libertad o detenciones
tienen que hacerse con base en la ley y por parte de un tribunal. Y esto es lo que conocemos propiamente como el habeas corpus famoso. Don Ignacio, refiriéndome a la duda que me planteaba, refiriéndonos concretamente al common law y al habeas corpus, le refiero de manera ahora sí muy concreta que el habeas corpus es una figura estricta del common law, y el common law se refiere concretamente a actos privativos de la libertad o a detenciones, y estas detenciones deben de ser precedidas por una autoridad judicial con leyes expedidas con anterioridad al acto, específicamente contratos de detención ilegal y contratos de privación de la libertad. A eso se refiere el famoso habeas corpus, que es una figura estricta del common law, y finalmente lo documentamos, toda esta serie de principios del common law lo fundamentamos en las constituciones. Hay algunos documentos que son importantes también en el derecho anglosajón o el common law. Vamos a hablar de uno que se le conoce como el famoso Bill of Rights. Bill of Rights se escribe B-I-L-L espacio O-F espacio R-I-G-H-T-S, Bill of Rights, ¿ok? Este documento, famoso Bill of Rights, también es pregunta de examen, es uno de los antecedentes fundamentales del amparo como medio de control constitucional en el derecho positivo mexicano. Y este documento es importantísimo porque entonces aquí empezamos a aterrizar algunos derechos fundamentales que ya no necesariamente son adjetivos. Entonces se desarrollan los derechos fundamentales, los cuales se empieza a documentar en el famoso Bill of Rights, y algunos de ellos son los siguientes, ¿ok? El Bill of Rights comenta en principio aquellos derechos fundamentales que para el common law son básicos, y el primero o el primer antecedente o el primer derecho fundamental que se refiere es que el poder legislativo debe de residir exclusivamente en el Parlamento, ¿ok? El poder legislativo, es decir, el que hace leyes en el sistema del common law, debe de residir necesariamente en el Parlamento, ¿ok? Aquí me voy a detener un poco porque lo vamos a ver más adelante, los antecedentes de la Revolución Francesa, que es el tema que viene a continuación, pero si se fijan está muy marcada en este sentido la división de poderes. Uno de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, de cualquier gobernado, en cualquier sistema jurídico contemporáneo, es que la división de poderes debe de estar muy marcada en los sistemas, porque de esta manera los otros poderes, que serían el ejecutivo y el judicial, podrían tener la oportunidad de mediar un estado de derecho en caso de que el Parlamento, en el caso del common law, que es el que hace las leyes, se desapegue a ese estado de derecho cometiendo algún acto de ilegalidad. Entonces este es el primer derecho fundamental establecido, la Bill of Rights, ¿ok? Entonces también los súbditos, que hablando en el sistema, porque hablamos de un sistema donde rige el rey, los súbditos pueden hacer peticiones al rey sin ser encarcelados, ¿ok? El rey en ese momento era el soberano, era el que ostentaba en ese entonces la cabeza del Estado. Y recuerden entonces que con los antecedentes que hablábamos del derecho español, también los vamos a retomar un poco en el derecho o en el sistema de common law. También hablábamos de reyes, en Inglaterra también había leyes en ese momento. Sin embargo, antes, en periodos históricos anteriores, el simple hecho de acudir al rey para pedir una protección o la protección de algún derecho, si el rey no estaba de buen humor, o si el rey no lo consideraba pertinente o consideraba que era una falta grave, y encarcelaba o podía mandar encarcelar inmediatamente a los súbditos, a aquellos que estaban bajo su gobierno. Bueno, pues esto se termina con la Bill of Rights. La Bill of Rights establece que los súbditos o los ciudadanos que están a cargo del rey pueden acudir ante él para pedir la protección de algún derecho sin que sean encarcelados. Esto es importantísimo. Entonces, este es un antecedente fundamental
del derecho de petición en el common law, yo puedo pedir la protección de la titularidad de algún derecho con el rey sin ser necesariamente encarcelado. O sea, yo tengo el simple y sencillo derecho de acudir ante el rey para que me proteja, para pedir la protección de alguna ley o de algún ordenamiento jurídico. De eso a que me fuera a conceder la protección al rey dependía de muchas situaciones. Podía hacerlo o no, pero aquí es donde nace propiamente el derecho de petición en el common law y es un antecedente importante. Otro antecedente fundamental, hablando de derechos fundamentales, me refiero concretamente, es aquel que se basa en la aportación de armas. Ya podríamos hablar entonces de la aportación de armas, obviamente con ciertos requisitos, pero la aportación de armas también es un derecho que se desarrolla y que se reconoce en esta Bill of Rights, ¿ok? Entonces, la aportación de armas, que también es un derecho que está previsto en nuestra Carta Magna, eh, ya se preveía en la Bill of Rights, ¿ok? Otro derecho que también prevé la Bill of Rights, me refiero concretamente a las elecciones libres del Parlamento. Todas aquellas personas que formaban el Parlamento o el Poder Legislativo, que es el que hacía las leyes o el que hace las leyes en el sistema del Common Law, todas aquellas personas o aquellos legisladores se pueden y se tienen que elegir necesariamente a través de la elección popular. Aquí empezamos a hablar de un poco de derechos fundamentales en materia de derecho electoral y es importante que ustedes sepan que los legisladores bajo el sistema de la Bill of Rights ya eran elegidos ya a través de cargos públicos de elección popular y la Bill of Rights ya preveía que los cargos del legislador o del parlamento se tenían que hacer a través de un voto libre, ¿ok? Solo el parlamento como podía hacer las veces de tribunal para cuestiones referentes a derechos de libertad de expresión. ¿Ok? Entonces es muy importante. Otro derecho más que preveía o que prevé la Bill of Rights es el derecho de expresión. Es muy importante también en nuestro sistema jurídico nacional. Ya se prevén estos derechos fundamentales, que es el derecho a la información o el derecho de la libre expresión. Ojo, la Bill of Rights no hablaba de derecho a la información. Concretamente hablaba del derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión nada más. Y el Parlamento hacía las veces o fungía como tribunal para los temas referentes a esta libertad de expresión. Si hay alguna violación referente al derecho de libertad de expresión, la autoridad entonces que tendría que conocer este tipo de violaciones sería el Parlamento. Entonces ya estamos estableciendo en la Bill of Rights tribunales previamente establecidos o tribunales especializados de alguna manera, aunque sabemos que el Poder Legislativo necesariamente no se dedica a juzgar, pero así lo contemplaba la Bill of Rights. Sabes que específicamente por lo que se refieren a temas de libertad de expresión, tu parlamento vas a ser la autoridad competente que va a hacer las veces de tribunal y vas a dirimir estos conflictos, ¿ok? Las actuaciones del parlamento también ya eran muy marcadas. Al momento de hacer leyes ya podíamos hablar, o ya se hablaba de una discusión, se sometía a discusión del Parlamento un proyecto de ley y ya la Bill of Rights contemplaba que se diera esta discusión entre los legisladores para poder tomar la mejor decisión en torno a la aprobación de estas leyes, ¿ok? Finalmente, ya con esto cerramos el tema de los antecedentes del Common Law. Ya en la próxima sesión voy a referir de manera muy concreta todos los antecedentes del derecho estadounidense, como antecedentes del amparo, como medio de control constitucional, pero por lo que se refiere al Common Law es lo puntual y lo único que ustedes tendrán que conocer para efectos de nuestros exámenes, ¿ok? Y finalmente me voy a referir al último tema de hoy. Me refiero concretamente al tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que como todos sabemos, aconteció en el año de 1789, tiene grandes expositores. El tema de la Revolución Francesa es un movimiento que es antecedido por las figuras históricas de la Ilustración, por las figuras del enciclopedismo. Recuerden ustedes que venimos de una época oscurantista, donde después de que todo giraba en torno a la figura de Dios o de la divinidad, posteriormente a eso
porque en el obscurantismo no se le permitía a ningún pensador hablar de ciencia porque se consideraba que esto iba en contra de las normas de la divinidad. Luego entonces, cuando termina este periodo del obscurantismo, viene el periodo de la Ilustración, que es donde todos aquellos conocimientos que se ocultaron por temor a la muerte y porque eran considerados como actos de herejía, finalmente se difunden a nivel mundial y se documentan. Recuerden que algunos de los enciclopedistas famosos que empiezan a documentar estos conocimientos científicos, hablamos de Diderot, de Alembert, de Rousseau, de Voltaire y naturalmente la Revolución Francesa desencadena con base en estas ideas. Como les comentaba, tanto el enciclopedismo como la ilustración son periodos históricos o movimientos históricos que preceden a esta figura. ¿Okay? Centrémonos entonces en la figura de Rousseau. Aquellos que lo consideraron o lo estudiaron, que todos debieron haberlo estudiado en Teoría General del Estado. Rousseau fue autor de una obra importante que se estudia, que es conocida, se llama El Contrato Social. Esa obra ya la conocen, y se retoman las ideas de Rousseau del contrato social. Recuerden que era un contractualista. A la luz del contrato social, todos los ciudadanos cedemos un poco de nuestra libertad para dársela o dotársela a ese máximo ente que conocemos como Estado. Nosotros los hombres somos seres libres, pero vamos a hacer un pacto común. Todos aquellos hombres que vamos a formar parte de este Estado, que es una figura que vamos a crear todos nosotros, vamos a ceder un poco de eso que tenemos todos nosotros, que es la libertad, para que el Estado, a cambio de ello, nos proteja desde el punto de vista jurídico, legal, ¿ok? Entonces, Rousseau en el contrato social empieza a aterrizar estos derechos fundamentales. Empezamos a hablar de los derechos políticos, de los derechos del hombre, de los derechos del ciudadano, los derechos fundamentales del hombre, los derechos políticos. Recuerden ustedes que la palabra política viene del griego, que es polis, ciudad, estado, y el sufijo ica, que significa relativo a. Todos aquellos derechos entonces políticos que son referentes al Estado, a aquellos derechos políticos, repito, referentes al Estado, eso son los derechos políticos, tenían ciertas características. Número uno, los derechos políticos son inalienables. Quiere decir que no pueden transmitirse, no se pueden vender, no se pueden embargar, no se pueden comprar. Eso significa que sean inalienables, ¿ok? Son imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Los derechos del hombre, los derechos políticos del hombre, no fenecen por el simple transcurso del tiempo. ¿Ok? Es importante esto. Entonces son inalienables, son imprescriptibles y son indivisibles. No se pueden dividir. Los derechos políticos son unos solos, son uno solo en cada uno de sus especificidades, perdón. Y recuerden ustedes entonces, son imprescriptibles, son inalienables y son indivisibles. Hay un cúmulo de diversos derechos políticos, pero cada uno de ellos posee estas tres características. Es importante. Gracias a estas ideas se proclama uno de los instrumentos más importantes a lo largo de la historia en materia de derechos fundamentales, y me refiero concretamente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano es, si no, una de las aportaciones más importantes en materia de derechos fundamentales, y que nos sirve a nosotros naturalmente para estudiar la figura del amparo, un derecho positivo mexicano. Y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano expresa también un cúmulo de derechos fundamentales que hoy por hoy seguimos observando, hoy por hoy se siguen aplicando, y es de vital importancia que conozcan los derechos más primordiales que establece esta Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Por mencionar algunos, que naturalmente serán preguntas de examen: la ignorancia de las leyes del hombre, ¿ok? La ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento, pero naturalmente el hombre
tiene ciertos derechos fundamentales y no podemos eludir que existan aquellos derechos del hombre. Una cosa muy diferente es que nosotros desconozcamos la ley y por ello aleguemos no cumplir, que naturalmente es un derecho positivo mexicano, es totalmente improcedente. La ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. Eso es una fórmula básica, aunque yo no conozco una ley, estoy obligado a cumplirla. Y otra cosa es que históricamente se olvidan los derechos fundamentales del hombre. A eso se refiere la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Los derechos fundamentales del hombre no pueden ser olvidados, no pueden ser documentados, y que no existan instituciones propias para velar por la aplicación o por el resguardo de estos derechos fundamentales. Deben de ser recalcados y observados en todo momento. Es lo más importante de un sistema jurídico, los derechos fundamentales del hombre. Entonces no podemos olvidar los derechos fundamentales del hombre, y por ende, en consecuencia, se crea una serie de instituciones tanto a nivel nacional como muchas otras a nivel internacional, que se encargan de proteger estos derechos fundamentales del hombre, y es en lo que hemos trabajado para que no se tornen en olvido esta serie de derechos fundamentales, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se olvidan esta serie de derechos fundamentales, vamos a tener como consecuencia directa la causa de malos actos públicos o de malas prácticas. Es muy importante. Si yo no tengo presente los derechos fundamentales del hombre, la consecuencia directa en el Estado va a ser que caigamos en malas prácticas o que caigamos en vicios políticos y jurídicos. Otro de los derechos fundamentales que se prevé en esta declaración del hombre y ciudadano necesariamente es que los hombres nacemos libres e iguales por lo que se refiere a los derechos que se observan. Dice concretamente la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano que los hombres, en cuanto a derechos se refiere, nacemos libres y nacemos iguales. La palabra libertad viene de libertas, que significa sin límites. Claro, atendiendo a esto que hablaba Rousseau, no hay límites salvo aquella limitación que le ponemos a nuestra libertad para cederle al Estado, todos los ciudadanos a cambio de lo que nos proteja, pero ya hablamos de derechos de igualdad. Entonces, recuerden que las ideas o los estandartes básicos de la Revolución Francesa serán entonces libertad, igualdad, fraternidad, ¿ok? Libertad, igualdad, fraternidad y al final seguridad, ¿ok? Entonces todos los hombres nacemos libres e iguales, ¿ok? Hablamos también de las asociaciones públicas o de las asociaciones de los hombres y de la finalidad de esas asociaciones. Dice la Declaración del Hombre y del Ciudadano que la finalidad de las asociaciones públicas es la conservación de los derechos fundamentales del hombre. En principio había una serie de instituciones o de asociaciones que se formulaban, se creaban o se desarrollaban con varios objetivos, pero hablando específicamente de las asociaciones de carácter público, ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano vamos a hablar de un objetivo. Ojo, públicas, asociaciones de carácter públicas. Estamos hablando de servidores públicos o de gente que sirve o que está al servicio del Estado. Obviamente estas asociaciones por parte de servidores públicos va a tener una finalidad concreta y va a ser la protección de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, ¿ok? Toda soberanía, en consecuencia, reside en la nación. Recuerden que esto que comenta Rousseau en el libro del Contrato Social, y que también se aterriza a nivel constitucional en las diversas constituciones del mundo, y la nuestra no es la excepción. La soberanía de los estados o la soberanía reside esencialmente en la nación, esa facultad de autodeterminación que es la soberanía. Recuerden ustedes que la soberanía se entiende como la facultad de autodeterminarse, la facultad de que un estado se autodetermina por sus propias leyes, por sus propias costumbres, por sus propias figuras. ¿Y en quién reside esa facultad de autodeterminar con sus propias leyes, de expedir esas leyes, de aceptar o de prohibir esas costumbres? Pues naturalmente en la nación, ¿ok? La ley solamente debe de prohibir aquello que perjudica a la sociedad. Esto es otro de los principios de la Declaración del Hombre y del Ciudadano. La ley solamente debe proteger aquello que socialmente nos perjudica a todos, refiriéndonos obviamente a la materia penal. Este es el antecedente fundamental inherente a todas aquellas cuestiones que se refieren a delitos y penas. Y ojo,
es muy importante. Aquí me voy a detener porque esto es el principio esto es el principio o es el antecedente o es la génesis de la garantía de legalidad o el principio de legalidad. Recuerden ustedes que el principio, la garantía de legalidad, se puede estudiar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de los particulares y desde el punto de vista de las autoridades. Desde el punto de vista de las autoridades solamente pueden llevar a cabo aquellos actos que expresamente les permita la norma legal. Y los particulares, totalmente al revés, contrario sensu, los particulares podemos llevar a cabo, desarrollar o ejecutar todos aquellos actos que no nos sean prohibidos. Si no está prohibido, está permitido. ¿Por qué? Porque solamente van a estar prohibidas aquellas conductas que sean perjudiciales para la sociedad. Esto es importantísimo, ¿ok? Entonces es el génesis o es el antecedente fundamental del principio de legalidad, ¿ok? Lo que solamente aquellas actuaciones o aquellos actos que perjudican socialmente van a estar prohibidas por parte de la ley. Lo que no está prohibido para los particulares está permitido, ¿ok? Otro punto fundamental de la Declaración de los Derechos del Ciudadano es que la ley es la expresión de la voluntad. Me refiero concretamente ahora a aquellos que también estudiaron en Teoría del Estado, el libro de El espíritu de las leyes de el conde de Montesquieu. Me refiero a Charles Diderot de Montesquieu. Acuérdense que en su libro El espíritu de las leyes decía que la voluntad del pueblo residía en las leyes. Nosotros como pueblo, como nación, vamos a exteriorizar nuestra voluntad a través de las leyes que se expidan a través del Parlamento y a través del Congreso, ¿ok? La ley entonces es la expresión de la voluntad del pueblo. Y es importante porque el Parlamento es un ente que creamos nosotros a través de la división de poderes y nos representa. Por eso es que cada uno de los miembros del Parlamento en la Revolución Francesa o en nuestro derecho positivo mexicano representa a los ciudadanos. Recuerden ustedes que los senadores representan a los estados y los diputados representan a cada uno de los ciudadanos. Y si se fijan ustedes, si estamos representados por diputados y por senadores, finalmente existe un representante de los estados y un representante de los ciudadanos al momento de hacer o de discutir una ley. Por lo tanto, pues sí es la voluntad del pueblo, ¿ok? Otra de las situaciones que refiere la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano es que cualquier acto privativo de la libertad o cualquier detención, al igual que en el sistema del common law, debe de ser precedido por una autoridad judicial, por leyes previamente establecidas y debe de hacerse de manera justa. Cualquier acto que sea tendiente a privar de la libertad de alguna persona o a detenerlo debe de ser a través de un proceso justo y debe estar ajustado a derecho, ¿ok? Hablemos de otro tema. Me refiero al principio indubio pro reo. Esto ya también se estudiaba y se hablaba en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Ya se reconocía el principio indubio pro reo. ¿Y qué significa indubio pro reo? El indubio pro reo no es otra cosa sino una regla de valoración de la prueba que es facultad del legislador en materia penal, naturalmente, para valorar en conjunto todos aquellos elementos probatorios que existan a favor del reo o del detenido. Y que si son favorables, necesariamente deben acreditar en ese sentido un beneficio para el reo o para el detenido, siempre y cuando estos elementos de prueba en su conjunto refieran una duda razonable. De nueva cuenta, en dubio pro reo, todos aquellos elementos de valoración por parte de la autoridad jurisdiccional en materia penal deben de ser valorados en su conjunto, y si existe alguna duda, por lo que se refiere a la inocencia del reo, debe operar a favor necesariamente del reo. Indubio pro reo, entonces es una regla de valoración que siempre va a beneficiar al reo. Entonces ya estamos refiriéndonos a derechos fundamentales en materia penal. Esto es fundamental. Ya se están reconociendo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, este cúmulo de derechos en materia de derechos fundamentales en materia penal a favor del reo. Indubio pro reo, entonces indubio pro reo es una regla de valoración de pruebas que solamente puede llevar a cabo el juzgador en materia penal
que en su conjunto, si favorece al reo, deben operar a favor de este, siempre y cuando exista una duda razonable, ¿ok? Esto ya se reconocía y desde la Constitución o desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que hacía las veces de una constitución en este momento a los países que no prevían este tipo de derechos. Y finalmente, el último derecho fundamental el último antecedente que vamos a referir tratándose de la Revolución Francesa es la organización de los estados. Dice la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano que todos los estados deben de estar organizados a través de una constitución. Y en esta constitución se deben de referir dos cuestiones fundamentales. La constitución, al organizar un estado, debe de referir dos cuestiones fundamentales. Número uno, el reconocimiento o la existencia de los derechos fundamentales del hombre. Todos aquellos derechos fundamentales que van a ser reconocidos por el Estado, que elabore la misma, deben estar insertos en la Constitución. Y segundo, debe de estar reconocidos en la Constitución de un Estado la división de poderes. La división de poderes, que también se estudia en el libro del Espíritu de las Leyes de Montesquieu, es otro de los derechos fundamentales a favor de los ciudadanos. Díganme entonces ustedes si la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en sí misma no es una garantía. Toda la Constitución en sí misma es una garantía. De ahí que sea una mentira total y absoluta que las garantías fundamentales están previstas en del artículo 1 al 29, porque toda la Constitución en sí misma prevé derechos fundamentales. La separación de poderes en sí misma es una garantía fundamental. Y recuerden ustedes que hay otro tipo de garantías previstas en el 124, en el 130, que también son cuestiones dogmáticas, pero toda la Constitución en sí misma prevé derechos fundamentales, por lo cual sería un error establecer artículos determinados donde se estudian garantías individuales o sociales. Garantías individuales, sociales, no están del 1 al 29, están previstas en toda la Constitución. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, resumiendo esta última característica o este último derecho fundamental de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, referimos entonces que todos los estados deben estar organizados a través de una constitución. Para que vean que una constitución no es una simple ley y nada más, es todo un órgano, es todo un manual de instrucciones de un estado, es todo el manual de instrucciones de un estado donde se prevé prácticamente cómo van a funcionar los organismos, cómo van a funcionar los poderes, cuáles van a ser los derechos fundamentales y de qué manera se van a decidir los poderes o se van a dividir los poderes, ¿ok? Recuerden ustedes entonces que en una constitución se deben de prever por lo menos los derechos fundamentales y la manera en que se dividirán los poderes, ¿ok? De esta manera terminamos la sesión de hoy. Con esto terminamos los antecedentes históricos del amparo desde el punto de vista de la Revolución Francesa, y solo nos resta hablar de Estados Unidos, eso lo haremos el día de mañana, y de los antecedentes propios en México. Muchachos, por favor, estudien todo este cúmulo de temas. No me quiero ir sin decirles esto. Este cúmulo de temas son pregunta de examen. Desconozco cómo vamos a terminar este semestre, si se va a ampliar este periodo de cuarentena, si no se va a ampliar. Eso es algo que todavía no sabemos. Por cómo van desafortunadamente las cifras, todo indica que se va a aumentar este periodo un poco más. Pero en algún momento, tarde o temprano, muchachos, vamos a tener que hacer un examen y ustedes tendrán que conocer todos y cada uno de estos temas que estoy refiriendo. Así que aquellos que van atrasados en tareas, aquellos que van atrasados en clases, por favor pónganse al corriente. Si no están al corriente, no van a poder tener el conocimiento básico. Y ya saben que el examen, pues solo podrán acreditarlo aquellos que tengan los conocimientos suficientes, ¿ok? Me despido no sin antes referirle que todas y cada una de las dudas de estas sesiones las pueden hacer llegar, ya sea vía WhatsApp, ya sea vía Classroom, ya sea vía correo electrónico o en el chat grupal que tenemos como salón, ¿ok? Háganlo por favor, tengan mucha precaución con el Classroom. He tenido muchas
incidencias de alumnos que me mandan correo diciéndome que está saturado y que no le llega y me lo mandan al correo electrónico, ya lo saben, de cajón ya lo saben. Si no les deja subir lateral Classroom porque está saturado, mándalo a mi correo electrónico. Voy a procurar en estos días abrir otro correo electrónico porque ya está saturado lo tengo saturado de tareas de los grupos. Tampoco es que sean tantas, pero me parece que Gmail ya no da tanta capacidad, pero no dejen de hacerlo a través del correo electrónico y seguramente lo estaré recibiendo, ¿ok? Bueno, me despido, les deseo mucha salud, cuídense mucho, traten de no salir y en este periodo de cuarentena, por favor, estudien. Que tengan una excelente tarde. El día de mañana platicamos de los siguientes temas en la siguiente sesión. Saludos.